Oh yeah. José Luis Martorell es profesor de Comunicación Humana en la Facultad de Psicología de la UNED, psicoterapeuta, dirige el Servicio de Psicología Aplicada de esta universidad y además es un gran entendido en música pop y en géneros como el rock, el blues, el jazz, algo que nos viene demostrando en la serie de programas sobre psicología y rock que les ofrecemos desde hace un tiempo en Sin Distancias. José Luis Martorell, bienvenido de nuevo y muchas gracias. Gracias. Estamos en el quinto espacio ya de esta serie en la que combinamos temas que nos preocupan a todos y que estudia la psicología con su reflejo en ciertas canciones y en pequeñas joyas que nos sueles traer aquí y con las que disfrutamos mucho. Hoy nos propones tratar sobre la homosexualidad. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Pues vamos a hablar de un tema muy revelador, ¿no? De cómo la política, la ideología, en su peor acepción, se mezcla con la ciencia y cómo hay que luchar ideológicamente para liberarla, a veces a contenidos de conocimiento, pero también a personas, que se refleja muy bien en el caso de la homosexualidad. Es decir, cómo ha sido tratada la homosexualidad en la psicología, por un lado, es un tema del programa, y por otro lado, pues bueno, cuál es la condición de una persona homosexual en relación con las situaciones sociales donde vive en distintas partes del mundo, ¿no? De ahí que venga el tema de la homofobia, que desgraciadamente no es una situación marginal, es decir, es marginar a las personas por su condición sexual, no solo marginar, sino denigrarlas por su condición sexual y las consecuencias de vivir en una situación así. Y cómo todo eso lo refleja la música, cierta música. Y que de algún modo representa algo, da una versión de lo que queremos hablar en la psicología. Si son temas humanos importantes, lógicamente el arte se ha podido ocupar de ellos, ¿no? Bueno, pues ¿con qué vamos a empezar? Pues mira, vamos a empezar un poco históricamente, ¿no? La homosexualidad es un tema que históricamente está, digamos, registrado, va paralelo a la historia de la humanidad. Sabemos que hay épocas donde la aceptación de la homosexualidad es más alta y por lo tanto crea menos conflicto, como en la Grecia clásica, ¿no? Entonces tenemos referencias de este tipo. Y por lo tanto es una condición humana que está ahí. Pero la marginación, el verlo como desde, digamos, como pecado hasta como falta o hasta como una alteración mental, pues le ha acompañado, digamos, en los últimos tiempos en Occidente. Y, por supuesto, en otras partes del mundo también, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha reflejado en la música en la que vemos nosotros, ¿no? Que es la música en un sentido amplio y popular, el rock and roll, el blues, el jazz, ¿no? Pues curiosamente hemos encontrado en los años 20 y en los años 30, en el blues más clásico, nada menos que con Ma Rainey, ¿no? Considerada la madre del blues, y con Kokomo Arnold, que también es un clásico prehistórico, ¿no? En el blues, gente que cuando los oyes, las pocas grabaciones que hay de ellos, de no muy buena calidad, como se va a comprobar, pero musicalmente, históricamente muy buenas, pues son muy interesantes, ¿no? Entonces, pues hemos encontrado dos canciones, curiosamente, con el mismo título, Sissy Blues. Sissy Blues, Sissy es algo despectivo, sería como mariquita. Quizás un poco menos... Afeminado. Bueno, Sissy Man, ¿no? El hombre afeminado, el hombre... ¿A quién vamos a escuchar primero? ¿A Ma Rainey? Pues Ma Rainey, por ejemplo, que tiene una canción que se llama así, en donde lo que va diciendo en la canción es que en un momento determinado se despierta y encuentra a su hombre con otro hombre, con un sissy man. Y lo dice así.
house done wide. And I get that number, or will I have to wait a while? Como se ve, el tono de el tono de la canción es, bueno, le fastidia, pero es como un tono de aceptación, es decir, que además en algún momento de la canción, también como se puede ver, él dice que algunos hombres prefieren a los hombres afeminados porque tienen determinadas ventajas. Bueno, hay una cierta ironía en la canción, pero también como una cierta aceptación, una condición, algo que pasa, algo que lo que realmente le molesta es que le abandone, no el que le abandone por un hombre. Y el otro blues del que hablabas, que también se llama Sissy Man Blues, de Kokomo Arnold. Kokomo Arnold. La grabación es un poco mejor. I believe I'll go back home. I believe I'll go back home. Lord, and knowledge to my good gal, mama. Lord, I know I have done you wrong. Now I'm gonna ring up China, yeah, man. See, can I find my good gal over there? Riding Kokomo, riding. I'm gonna ring up Johnny. See, can I find my good gal over there? Says the good book tells me that I got a good gal in it. Aquí, en esta canción, digamos que la peculiaridad de la canción es una canción que tiene muchas versiones por otros bluesmen, ¿no? Incluso modernos, ¿no? Es que es un hombre que le va pidiendo a Dios que le consiga una chica, que necesita una chica. Pero en un momento determinado le dice que si no le consigue una chica, que por lo menos le consiga un hombre, un sissy man, ¿no? También como una cosa, digamos, natural. I woke up this morning with my paw grinding business in my hand. Till I woke up this morning with my paw grinding business in my hand. Lord, if you can't send me no woman, send me some sissy man. Bueno, son canciones un poco atípicas dentro de lo que hemos encontrado de cómo aparece la homosexualidad en la música popular, ¿no? En el rock, porque son de mucha más aceptación de lo que viene después, de todo el tiempo posterior. Bueno, es algo que está dicho así como algo más natural. Hay que tener en cuenta que el blues es, en los años 20 y en los años 30, una música marginal, claramente delimitada a la comunidad negra, a una comunidad oprimida, y donde una de las características del blues, además de su esencia de tristeza y de queja, que no siempre es así, porque a veces el blues también es alegre, es para divertirse, ¿no? También tienen canciones, digamos, en el límite de lo permitido. Canciones que hablan de las drogas, que hablan del alcohol, que hablan del sexo abiertamente, muchísimo más que en la sociedad blanca de su tiempo. Pero bueno, lo señalamos porque es una cuestión interesante y musicalmente con gente de mucha calidad. Muy bien, pues seguimos adelante y si te parece vamos a entrar ahora un poco en la homosexualidad desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría, de su consideración por estas ciencias. Claro, es muy importante porque le da el marco a veces hay una falsa percepción de aceptación, desde luego solo en las sociedades occidentales y solo en algunas de ellas, porque está condenado a muerte en países actualmente, en países árabes es una condena a muerte por la homosexualidad, o sea que muy lejos de una mínima aceptación.
Pero bueno, es interesante saber que la homosexualidad es considerada una enfermedad mental en Occidente, nada menos que hasta el año 73, ¿vale? O sea, hasta antes de ayer. Y que en los manuales DSM, como saben los oyentes, digamos, psicólogos o psiquiatras, los manuales, los DSM son unos manuales, digamos, más o menos con una consideración de oficiales, en donde ayudan a diagnosticar o se hacen diagnósticos de tipo estándar sobre los temas mentales, ¿vale? Entonces, luego llevan un número según las versiones las sucesivas renovaciones que se han hecho. En el DSM-2 estaba considerada como una enfermedad mental, una desviación sexual, es decir, una enfermedad mental. En el año 73 se saca de las enfermedades mentales por presiones de la comunidad, de los científicos, de los psicólogos y psiquiatras, que ellos mismos son gays, y por datos objetivos, es decir, no hay ninguna prueba de una enfermedad mental, no responde a nada que como otras enfermedades o alteraciones mentales. Sin embargo, y se saca, ¿vale? Y en el DSM-3 ya no aparece como enfermedad mental, pero sí aparece una etiqueta que se llama homosexualidad egodistónica. Es decir, estar descontento con la propia condición de homosexual, quiere decir, como alteración mental. Y ahí encaja un poco más con algunas de las percepciones que se tenían. Por ejemplo, yo empiezo a ejercer más o menos por esa época, por el 74, y en esa época y en los años siguientes, en España, sí que atendías a personas que se sentían mal con su condición. Era el régimen de Franco, claro, estaba absolutamente perseguida la homosexualidad. Entonces, bueno, eso lo que en los años 80 también se quita esta etiqueta de homosexualidad egodistónica, y entonces cuando una persona se siente mal con algo de esto es simplemente como se puede sentir mal con cualquier otra condición. Y sobre todo lo que tenemos muy, muy, muy en cuenta es que, como todas las minorías o grupos de personas perseguidas, ¿vale?, en cualquier sociedad, lo que puede incluir a las mujeres en muchas de ellas, generan síntomas, generan malestar. Podríamos ilustrar ahora todo esto que estás diciendo con otro tema que has traído. Vale, pues un tema de Rod Stewart, que es The Killing of Georgie, el asesinato de Georgie, en donde es la historia de un amigo suyo, yo no sé si real o supuesto, en donde, bueno, tiene algún interés alguna parte de la letra que pasamos a ver. Oh, yeah. In these days of changing ways, so-called liberated days, a story comes to mind of a friend of mine. Georgie boy was gay, I guess, nothing more, nothing less, the kindest guy I ever knew. His mother's tears fell in vain. The afternoon George tried to explain that he needed love like all the rest. Paul said there must be a mistake. How can my son not be straight after all I've said and done for him? Bueno, como se ve, es un chico que desde el principio de la letra reconoce que es gay, y que entonces cuando se lo dice a sus padres, la respuesta, bueno, es relevante para lo que nos interesa, ¿no? El padre dice que tiene que ser un error, que no puede ser que mi hijo no sea correcto, heterosexual, después de todo lo que hemos hecho por él, ¿no? Hay también una respuesta de este orden de la madre, y él se va, ¿vale? Bueno, después viene una historia en donde vive
su vida, su sexualidad en Nueva York, y al final es asesinado por una pandilla, y sus últimas palabras es que, bueno, una invitación a que vivas tu vida real y honestamente, ¿no? Y esto es también en los años 70. Sí, quizá un poquito después, en los años 70, sí. Pero bueno, lo que nos interesa es esa parte de la canción. Bueno, nos interesa la canción, sobre todo al que le guste Rod Stewart, que no es a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, al que le guste Rod Stewart está muy bien la canción, y además tiene este elemento lo que es relevante es la dificultad que tiene un chico ahora mismo. Estos son los años 60, pero ahora mismo. Esas son las cosas que hay ahora todavía. Que no ha cambiado, quieres decir. La dificultad que tiene un chico de comentar a su familia, de contarle a su familia lo que siente. que es homosexual, ¿no? Y el rechazo que se puede encontrar. Y de hecho, ahora mismo estamos hablando con gente que todavía no se lo dice. Están en la época universitaria y no se atreven a decirlo. Por el impacto que pueda tener, por el supuesto rechazo que pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que deberíamos todavía plantearnos, ¿no? In the night, George's head hit a sidewalk cornerstone. A leather kid, a switchblade knife, who did not intend to take his life. He just pushed his luck a little too far that night. The sight of blood. ¿Cómo se vive todo esto? Pues mira, la otra canción que traemos del año 74 en España, es decir, todavía no ha muerto Franco, hay censura previa en las canciones, ¿vale? Es decir, hay que presentar la letra, y esta es una canción, la primera que traemos de un grupo de música español, porque es, en mi opinión, pero la defenderé ante cualquiera, el mejor grupo español de música que ha habido nunca, medio desconocido. Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, unos adelantados en su momento, con voces al estilo de los norteamericanos, Crosby, Stills y Nash, y una finura musical que no había en su momento. Y entonces ellos cuentan de esta canción, que es María y Amaranta, que es una historia de amor muy poetizada entre dos mujeres, entre María y Amaranta. ¿Cómo pasa la censura? Porque no se enteran. Porque los censores no se enteran de que está hablando de una relación entre dos mujeres, ¿no? Despacio, con deleite, temblando de un placer desconocido, llenas de vida, hermosas y brillantes, se juntaron dos gotas de rocío y dos estrellas aún más lentamente, tomándose en los brazos de sus rayos, se aproximaron en el firmamento y en una sola estrella se integraron. Ojos azules, oro en sus cabellos, María, la piel del sol tostada levemente, maneras dulces y carácter suave, delgada, esbelta, casi adolescente, andares sueltos y mirada grave, de pelo y ojos como el azabache, Amaranta, de formas mórbidas, redondeadas, la piel del blanco y rosa de una flor, naturaleza tan apasionada que arde en el fuego de su mucho amor. Sacerdotisas de algún paraíso
que no alcanzamos todos los mortales, se sumergieron en una liturgia de 1000 caricias casi celestiales, y en la fascinación irresistible que las atrajo desde que se vieron como dos gotas, como dos estrellas, María y Amaranta se fundieron. Bueno, realmente es muy bonita, es muy poética, ¿no? Esta canción, María y Amaranta, de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Sí, te indica un poco que con todo lo que tiene que ver con este tema, hay como que había como que esconderlo, presentarlo de una manera indirecta. Es cierto que ahora hay canciones de personas abiertamente gays que las tienen, pero bueno, indica un poco cómo hay que vivir en esta época, ¿no? Por hablar del caso de España, que eso ha sido un caso, yo creo, paradigmático y que lo sigue siendo una referencia en tolerancia hacia los homosexuales, sobre todo a raíz de, bueno, pues de la aprobación de la ley del matrimonio gay, uno de los pocos países que tiene esta ley. Desde 2005 España presume, o en fin, tiene esa imagen, ¿no?, de absolutamente tolerante. Claro, con este tipo de situaciones. Desde algún punto de vista lo es, desde el social, desde la legislación, que es impulsada por un número de personas, pero hay que recordar que en el 2005 todavía un catedrático de psiquiatría español, Aquilino Polaino, lleva en el 2005, o sea, contra toda la corriente general, lleva al Congreso, le lleva el PP. Es decir, cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Es el PP el que le lleva para que defienda sus posturas, de que la homosexualidad es una enfermedad que él cura. Luego hay algunos testimonios de sus pacientes que, bueno, habría que ver, ¿no? Quiero decir, esto es el 2005. Afortunadamente la ley sale adelante y afortunadamente tenemos una legislación tolerante, lo cual es de un valor extraordinario. Lo que no siempre indica, como hemos dicho antes, que la sociedad lo sea en su conjunto. ¿Ves mucho sufrimiento en la práctica clínica con estos temas todavía? Todavía lo que hay es este problema. Ha desaparecido casi absolutamente esa sensación de inadecuación de uno, de que está mal por serlo. Aunque claro, si tu familia no te apoya, pues claro que al final hay una cierta sensación de inadecuación. Lo que queda es el impacto social, es decir, partes de la sociedad, todavía hay palizas, han salido recientemente, a homosexuales, rechazo social, el rechazo de la propia familia, cuando hay es muy doloroso, que todavía lo hay en alguna medida, es muy doloroso. Bueno, vamos a ir con el último apartado del programa ya. Tenemos que hablar de homofobia, porque también lo teníamos previsto. Homofobia, que es la aversión obsesiva hacia las personas homosexuales, así la califica la RAE. ¿Cómo se explica desde la psicología la homofobia? Es una variante más del temor transformado en odio al diferente, de la no aceptación de la diferencia. Todo el fanatismo está basado en eso. La homofobia es una versión más del fanatismo, en este caso sobre la condición sexual. Lo que hemos traído, pero bueno, primero por razones personales no las vamos a poner enteras, sino alguna frase para ilustrar lo que decimos. Lugares donde ha aparecido en la música la homofobia, bueno, pues en el rap. ¿Vale? En el hip hop hay que tienen posiciones, pueden ser muy radicales. Bueno, y hemos traído una canción que creó polémica, de la que seguramente suene simplemente una frase de Eminem, que es God Rap. But I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble. Big trouble. And if he is bananas, as you say, I'm not taking any chances. You just want to start. I'm beginning to feel like a rap god. Y también se ha hablado de que lo hay en la música jamaicana, en el reggae, porque Jamaica para los propios jamaicanos es un lugar muy intolerante con la
con la homosexualidad. Bueno, y también hay algún testimonio que hemos traído, el Bombay Bye de Buju Banton, en donde también hay incluso más agresivo, ¿no? Que es una invitación a la agresión a homosexuales. Digamos que es el reflejo extremo de la homofobia que hay en muchas partes de la sociedad. Para poner el contrapunto, vamos a terminar, si te parece, con alguna música que se le ha atribuido a estar alrededor de la homosexualidad o, en fin, tratar este tema, pero es que, sin embargo, a lo mejor no ha sido así. Es muy interesante porque nos pone en contacto con dos cosas. La canción es You Got to Hide Your Love Away, de John Lennon, de los Beatles. Mi primera canción favorita cuando yo era pequeño, lo cual sucedió hace mucho tiempo, en la película Help, como la filman, ¿no? Pero, primero, esta leyenda la has rescatado tú, Maite. Te lo agradezco porque así podemos poner... Es un homenaje para ti, ¿eh? Claro, muchas gracias. Eso es fantástico porque la canción, de verdad que fue mi canción favorita, mi primera gran canción favorita. Es una balada fantástica, muy John Lennon, pero ayuda para hablar de cómo se atribuye que es una canción... El título de la canción es Tienes que esconder tu amor lejos, tienes que llevarte tu amor lejos, y se dice que es una canción que le hizo al manager del grupo, Brian Epstein, que era homosexual y que se decía que estaba enamorado de él. Bueno, la canción en realidad tiene un par de referencias a mujeres, a she, o sea que bueno, vale, esto es más bien una leyenda que una realidad, pero nos sirve para ver... Brian Epstein se suicidó. Se suicidó porque era homosexual. Era el manager. El descubridor y manager de los Beatles, el que les llevó toda la primera parte de la carrera y a quien consideraban, desde luego, uno de ellos. Tuvo mucha influencia en la parte de que se hicieran famosos. Lo que digo es que Brian Epstein se suicidó. Era de una buena familia por la dificultad probablemente de su propia condición. Nadie sabe por qué se suicida alguien, en el fondo... Lo que habla de la dificultad, sigue hablando de la dificultad de ser homosexual. Ahora mismo invito a los que no la hayan visto a que la vean, la película The Imitation Game, que ha estado en las candidaturas de los Oscars, una magnífica película sobre la historia de Alan Turing, uno de los pioneros de la informática y de la computación artificial y de la inteligencia artificial, en donde, bueno, como es un hecho histórico, no destripo la película, ¿no? Él se suicidó porque fue descubierto que era homosexual. Esto es en la Inglaterra de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Se le condenó por ley a una castración química, lo cual tiene, aparte de la humillación, unas consecuencias biológicas grandes. O sea, quiero decir que es muy duro, que puede ser muy duro, que ha sido muy duro ser homosexual y que ha sido activa y abiertamente perseguido. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Vamos a dejar que suene un poco hasta el final casi. Hasta el final, si es posible. De tiempo. La canción de John Lennon, You Got to Hide Your Love Away. Y nada más, José Luis Martorell, solo nos queda darte las gracias. Muchísimas gracias. A vosotros por dejarme hacer estas cosas. Por tu participación, por compartir con nosotros un día más tus muchos conocimientos en música, en psicología. Y nada, aquí te esperamos para la próxima. Volveremos en cuanto podamos.